Bueno, pues muy buenos días, tardes o noches tengan todos y cada uno de ustedes. Muy bien, el día de hoy vamos a ver nuestro siguiente tema, el tema correspondiente a nuestro plan, nuestro programa de estudios, ¿no? El día de hoy vamos a ver cómo hallar la expresión cuadrática para una sucesión. Vamos a abordar qué es una sucesión y a lo que se refiere, ¿no? La sucesión se refiere, o las sucesiones aritméticas o matemáticas, se refieren a números o expresiones que siguen un orden o más que nada un patrón, es decir, que aumenta en la misma cantidad, ya sea de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, pero también se puede ver en patrones en los cuales se vaya multiplicando o se vaya dividiendo. De manera general existen sucesiones que van hacia adelante, es decir, 1, 2, 3, 4. También existen las que van hacia atrás, 4, 3, 2, 1, o pueden ser las que son alternadas, 2, 4, 6, 8. Entonces ahí ven ustedes algunos ejemplos de sucesiones conocidas, ¿ok? Vamos a ver hoy tres tipos de sucesiones, aritmética, geométrica y la cuadrática, que es la más importante, ¿ok? La sucesión aritmética, lo que la caracteriza o lo que tiene como algo principal, algo que hace definir que estas son aritméticas, es que sus diferencias se ven representadas por medio de sumas o restas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que es 3, 5, 7 y 9. Si se dan cuenta, su diferencia es de 2 en 2 en 2 en 2, o sea, va aumentando de 2 en 2. ¿Ok? Y las sucesiones geométricas, lo que las caracteriza es que estas se ven multiplicadas por una diferencia, es decir, los valores se van multiplicando de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, es decir, en las sucesiones aritméticas las diferencias se ven por valores de sumas y restas, y en las sucesiones geométricas se ven por medio de multiplicación y división. Ahora, los elementos o lo que contiene una sucesión son los términos, o sea, los valores. Tengo mi primer término, mi segundo término, mi tercer término, mi cuarto término, y así sucesivamente. Estas cuentan con que un elemento fundamental son estos términos que también reciben el nombre de elemento o también conocidas como miembros de mi sucesión. De igual manera contienen como un elemento fundamental la diferencia que existe entre mis valores. Ese se conoce como el término diferencia o el término n. Con él vamos a ver qué valores existen entre cada uno de ellos, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejemplos de sucesiones aritméticas. Aquí pueden ver mi primera sucesión, que es 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aquí ustedes pueden constatar y pueden observar que se cuenta con sucesiones que sus valores, su diferencia va de 5 en 5. Como les mencioné al principio, también las sucesiones pueden tener valores que vayan ya sea de adelante o que pueden ir hacia atrás. Y en este caso, mi segundo ejemplo, pues pueden ver 12, 9, 6, 3, 0, menos 3. Y esos tres puntos sucesivos significa que mi sucesión continúa. Y pueden ver que las diferencias que existen entre cada uno es de menos 3 valores. Va de menos 3 a menos 3 a menos 3. Y de igual manera tenemos el tercer ejemplo. Pueden ver que va disminuyendo de 7 en 7. Ustedes aquí lo pueden ver. Vean cómo aquí va yendo de 7 en 7, de menos 7 en menos 7. Las geométricas, como les dije, su progresión es que los valores se van a ir multiplicando de 3 en 3, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, o sea, dependiendo de los valores que yo contenga o de los elementos que tenga mi sucesión que me están presentando, ¿ok? Entonces aquí tenemos mi progresión geométrica en la cual podemos ver en el primer ejemplo cómo pasa de 8 a 24, a 72, a 266 y pueden ver que cada uno de los valores se fue yendo multiplicando de 3 en 3.
Aquí tenemos otro ejemplo. Vean cómo las diferencias de cada uno, de cada valor, representa que se están multiplicando de 5 en 5. De 5 en 5. ¿Ok? Ustedes aquí lo pueden ver. Y el último ejemplo que tenemos, fíjense cómo la progresión está yendo de multiplicar mis valores de 2 en 2. 7, 14, 28, 56. O sea, está yendo en un patrón o en un orden en el cual están avanzando de, de dos en dos. Otro ejemplo muy claro que ustedes pueden ver de una sucesión y que es muy conocida son las multiplicaciones. Todas las multiplicaciones se basan de un patrón que cumplen en el cual se está aumentando la misma cantidad a cada valor. Ese es un ejemplo clarísimo que pues ustedes pueden tomar de referencia. ¿Ok? Ahora, para saber más, ahora, aquí está la cuestión. Hay sucesiones que son de primer grado y hay sucesiones que son de segundo grado. Y las características fundamentales o lo que ayuda a diferenciar una de otra, las pueden ustedes ver aquí. La diferencia que tiene las sucesiones de primer grado es que los valores o las diferencias que tienen van de manera constante. Es decir, en este caso es la misma cantidad la que se está aumentando por cada uno de ellos. Aquí lo pueden ver. Los términos que corresponden a este tipo de sucesiones varían de manera constante, es decir, la diferencia entre dos términos consecutivos siempre es la misma cantidad. En este caso, como vimos anteriormente, vieron ustedes cómo iban aumentando los valores de 5 en 5, de menos 3 en menos 3, de menos 7 en menos 7. O sea, sus valores son la misma diferencia que existe. Esa es una sucesión de primer grado. Y aquí pueden ver ustedes los valores: 7, 12, 17, 22 y 27. Fíjense, o si se ponen ustedes a darse cuenta, la diferencia que existe entre cada uno de ellos es de 5 en 5. ¿Ok? Esa es una expresión de primer grado. Ahora, también existen las de segundo grado, las cuales su característica fundamental o principal es que no cambian de manera constante. Aquí lo pueden ver, su diferencia no es la misma. Por ejemplo, la diferencia de uno puede ser 5, a la siguiente puede ser 7, a la siguiente puede ser 13, a la siguiente puede ser 20. O sea, sus valores o la diferencia que existe entre cada uno de los términos no es la misma, es distinta. Y aquí lo pueden ver, la diferencia entre dos términos consecutivos varían, es decir, son distintos. Y aquí pueden ver los valores de esta pequeña sucesión: 3, 8, 15, 24 y 35. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia que existe entre cada uno de los valores es completamente distinta una de la otra. De 3 para 8 hay 5 valores. De 8 para 15 hay 7. De 15 para 24 hay 9 valores. Y de 24 para 35 hay 11. Entonces fíjese cómo aquí sus valores no son iguales, son distintos. Es por ello que no están cambiando de manera constante. Es decir, están cambiando de manera distinta o diferente. Entonces esta es la característica fundamental que tienen las expresiones de segundo grado en las sucesiones. ¿Ok? Esto nunca lo olviden porque es muy importante al momento de identificar una de otra. Si ustedes ven que su diferencia es la misma, entonces ustedes pueden saber que es una expresión de primer grado. Si ustedes ven que es una sucesión en la cual los valores son distintos, las diferencias entre un término y otro son distintos, significa que es de manera de segundo grado. Es una expresión de segundo grado. Ahora, algo fundamental, algo importante, es cómo hallar las reglas de estas sucesiones. Para hallar las reglas de una sucesión, se toma en cuenta primero la diferencia que existe entre cada término para que una vez determinado
se toma en cuenta la posición de cada valor y con esto vamos a corroborar que nos dé la misma cantidad tanto en la posición que estamos sustituyendo como en el valor que tiene pues nuestra sucesión. Cada uno de los términos que tiene debe de contener el mismo valor. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo hallar el de una sucesión aritmética. ¿Ok? Aquí tenemos una sucesión. La sucesión es 3, 6, 9, 12, 15 y 18. ¿Ok? De entrada, lo primero que nos vamos a dar cuenta o lo primero que vamos a considerar es el número 3, o sea, porque es nuestra primera posición. Vamos a ver las posiciones que tenemos y los lugares que ocupan estos, ¿ok? Entonces, mi primera posición es el número 3, mi segunda posición es el número 6, mi tercera posición es el número 9 y así sucesivamente, ¿ok? Ahora, vamos a fijarnos qué diferencias tienen unos de otros. Nos damos cuenta, de 3 para 6 hay 3 valores. De 6 para 9 hay otros 3. De 9 para 12 nos damos cuenta que de igual manera es 3. Por lo tanto, nuestra fórmula de esta sucesión sabemos que va a contener el número 3. ¿Por qué? Porque es la diferencia que nosotros estamos observando que tienen pues los valores de nuestra sucesión. ¿Ok? Ahora, para poder escribir nuestra fórmula es necesario escribir pues la diferencia que pudimos observar, que en este caso pues fue el número 3. Aquí lo pueden ustedes ver, el número 3. Y pueden ver que está acompañada de una letra que es N. Esta letra N representa la posición de cada término que se está manejando. Como les dije al principio, toda sucesión contiene sus términos o sus valores. En este caso, mi primer valor, o sea, mi primera posición es el número 3. Mi segunda ya vimos que es el 6. Mi tercera ya vimos que es el 9. ¿Ok? Por lo cual, en toda fórmula que ustedes utilicen para hallar la sucesión, o sea, la fórmula de una sucesión, siempre van a escribir la diferencia que existe acompañada de la letra N, porque la N está representando la posición de cada término. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una pequeña tabla donde podemos ver las primeras 4 posiciones y escribimos nuestra fórmula 3n, que es lo que ya determinamos al principio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir los valores de n por cada una de las posiciones y ver que me dé el número que me arroja mi sucesión. Por lo cual, al principio, obviamente, ¿cuál es mi primera posición? Pues es el número 3. Entonces yo tengo que buscar un número multiplicado por 3 que me dé 3, que en este caso pues va a ser el 1 porque es mi primera posición. Aquí lo pueden ver, mi primera posición, yo sé que me tiene que dar 3. Entonces si yo multiplico 3 por 1, porque estoy multiplicando la diferencia que yo observé por la posición que corresponde y veo que efectivamente me da 3. Paso a la siguiente posición. Mi posición ahora es el número 2. Entonces, como la fórmula es 3n, recuerden que la letra n representa la posición de cada término, por lo cual voy a multiplicar ahora por 2, que es la segunda posición, y yo sé que me tiene que dar 6. Y efectivamente, 3 por 2 me da 6. Paso con el tercero. 3 por 3, aquí debería haber un 3, aquí hay un pequeño error. 3 por 3 me da como resultado 9. Y el último, 3 por 4, me tiene que dar 12. Y efectivamente me da 4. Por lo tanto, yo puedo concluir que mi fórmula está correcta. Mi fórmula para esta sucesión es 3n, solamente esto, 3n. Y listo. Esto es lo que me puede arrojar. De igual manera, pueden ocurrir que en mis sucesiones
yo tenga que añadirle valores o restarle valores. ¿Ok? Entonces, pues es importante que pues ustedes pues tengan esto en cuenta. Entonces, vieron que en el ejemplo de hace un momento, pues únicamente lo dejamos representado como 3n. Pero de igual manera, como les digo, se puede representar de una manera distinta. Se puede representar como 3n más 1, 3n menos 2. O sea, pueden haber valores o fórmulas en las cuales ya sea que se reste que se sume. Entonces aquí tenemos otro ejemplo donde vamos a ver cómo se aplicaría esto. Tenemos de valores 3, 5, 7, 9 y 11. Y como en el ejemplo anterior, lo primero que vamos a considerar son las posiciones de los valores que ocupan pues cada uno de los términos que contiene esta sucesión. Y nos damos cuenta que mi primer término es el número 3, mi segundo término es el número 5, mi tercer término es el número 7, mi cuarto término el número 11 y así sucesivamente. Es lo que estamos nosotros observando. De nueva cuenta, el primer paso o la clave, fijarnos en la diferencia que existe entre cada uno de los términos. ¿Ok? Nos damos cuenta que la diferencia de términos pues es que va de 2 en 2, es decir, de 3 para 5 hay dos números, de 5 para 7 hay dos números, de 7 para 9 hay dos números, de 9 para 11 hay dos números, por lo cual mi siguiente valor va a ser 11 más 2, que significaría 13, y así sucesivamente. Vamos a ir añadiendo de 2 en 2 para tener todos mis valores, ¿ok? Ahora, mi fórmula la voy a escribir de la siguiente manera. Va a quedar como 2n. ¿Por qué 2n? Porque 2 es la diferencia que yo ya me di cuenta que existe entre cada uno de mis valores. Va de 2 en 2, de 2 en 2 y de 2 en 2. ¿Ok? Ahora, paso siguiente. Como saben, la letra n representa la posición de cada término, por lo cual habría que tomarlo como posición y la diferencia y multiplicarlos entre sí, como hicimos en el ejemplo anterior, para corroborar y ver que efectivamente al multiplicar este 2 por cada una de las posiciones, siempre me dé los valores que tengo yo al principio, que en este caso pues son 3, 5, 7, 9 y 11. ¿Ok? Y aquí tengo mi tabla y me di cuenta. Primero voy a buscar mis primeras 4 posiciones, por lo cual 2 por 1, porque es mi primera posición, veo que me arroja 2. Luego 2 por 2, veo que me arroja 4. 2 por 3 me arroja 6. 2 por 4 me arroja 8. Entonces, fíjense aquí que en el resultado no me está dando los mismos valores que en mi sucesión inicial. Los valores de mi sucesión inicial son 3, 5, 7, 9 y 11. Y cuando yo lo multiplico por 2 cada uno de ellos, porque es la diferencia que existe, me doy cuenta y me fijo que no me está dando los mismos valores. ¿Esto qué significa? Que está mal mi fórmula. Hay que modificarla. ¿De qué manera? Entonces, si nos damos cuenta, al final nuestro resultado no nos está dando los mismos valores. ¿Cierto? Nos está dando 2, 4, 6, cuando me debería de dar 3, 5, 7. Ahora, si nos fijamos detalladamente, para cada uno de los términos, recuerden que estamos hablando de términos, es decir, de los resultados que tenemos acá. Para cada uno de mis términos, en cada uno de ellos me está haciendo falta un dígito, o más que nada un valor, un valor más, porque me tiene que dar 3 y aquí al final me dio 2, me tiene que dar 5 y aquí me dio 4, me tiene que dar 7 y aquí me dio 6, me tiene que dar 9 y me está dando 11. ¿Qué significa esto? Que como yo les mencioné anteriormente, hay veces que en mi fórmula, ya sea que yo añada valores o que yo le reste valores para que me dé los valores o los términos que yo tenía al principio. Siempre tengo yo que fijarme y de corroborar que me dé
siempre tengo yo que fijarme o darme cuenta que los resultados que yo obtenga al momento de multiplicar por mi fórmula me den los mismos que yo tenía al principio en mi sucesión, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ya nos dimos cuenta que si yo multiplico 2 por cada una de las posiciones, no me está dando los términos que yo tenía inicialmente eh, en mi sucesión. Entonces, ¿qué significa esto? Que como ya me di cuenta que me está haciendo falta uno, o sea, siempre me está haciendo falta uno para que sea el mismo valor, significa que a mi fórmula yo le voy a añadir pues el uno que me hace falta, por lo cual mi fórmula quedaría de la siguiente manera: 2n más 1. Y fíjense, siempre conservo la diferencia que yo me di cuenta que tenía, que es de dos valores, y a este yo le estoy sumando 1. Ahora, una vez hecha esta fórmula, voy a corroborar que efectivamente coincidan con los valores que yo tenía al principio. Y aquí tengo mi tabla. Entonces pongo, mi fórmula va a ser la siguiente: 2n más 1. Y comienzo. Primera posición sería, en vez de que escriba n, lo voy a cambiar por este 1. Entonces 2 por 1, 2 más 1 me da como resultado 3. Luego 2 por 2, porque estoy sustituyendo esta n por este número 2, me da como resultado 2, me da 4, más 1, 5. Paso al siguiente: 2 por 3, 6, más 1, 7, 2 por 4, 8, más 1, 9. Ah, ahora aquí ya me di cuenta que son distintos a los que yo tenía inicialmente cuando únicamente multiplicaba por 2n. Entonces, ahora si nos damos cuenta que al modificar la fórmula, es decir, cuando le estamos añadiendo el más 1, mis resultados cambian y coinciden con los resultados que yo tenía en mi sucesión inicial. Y aquí en el cuadrito verde pueden ver la sucesión que teníamos al principio: 3, 5, 7, 9, 11. Por lo cual, dándome cuenta o corroborando de mi resultado, me doy cuenta que coinciden tanto en posición como en valor. Es decir, mi primera posición me tiene que dar 3 y efectivamente me da 3. Mi segunda posición me tiene que dar 5 y posición 2, 5. Mi tercera posición me tiene que dar 7, posición número 3, y vemos que el resultado nos da 7. Por lo tanto, de esta manera yo comprendo y entiendo que mi fórmula está correcta. Mi fórmula para esta sucesión es 2n más 1. ¿Ok? Ahora, muy bien, vamos a ver una sucesión, como les dije, la más importante, la más relevante, que habla acerca de las sucesiones cuadráticas. Estas sucesiones cuadráticas se pueden presentar muchas veces y hay una manera muy específica de resolverlas. Entonces, aquí tenemos una sucesión que cumple con dichas especificaciones: 4, 7, 12, 19, 28. Y se dan cuenta, si ustedes se ponen a pensar o se pueden analizar, la diferencia que existe entre cada uno de los términos es completamente distinta, no es la misma como en los ejemplos anteriores. Vieron que en el primer ejemplo mi diferencia iba de 3 en 3, en mi segunda ejemplo estaba lleno de 2 en 2, y en esta tercera pues vamos a corroborar y vamos a ver cómo estaría yendo. Muy bien, para este caso podemos ver o podemos darnos cuenta que las diferencias que existen entre estos, por ejemplo, de 4 para 7 hay 3, de 7 para 12 hay 5, de 12 para 19 hay 7, de 19 para 28 hay 9. Entonces, si se dan cuenta, son valores que no son constantes. Y como vimos hace un momento, cuando vean ustedes que no son constantes,
significa que son son sucesiones que van de segundo grado. Por lo tanto, como vimos y como les acabo de mencionar, la diferencia no es la misma. Nos damos cuenta de la diferencia que existen entre cada uno de los valores. Vemos que es 3, 5, 7, 9. Y de esta manera, ¿cómo podríamos nosotros determinar lo que es nuestra fórmula? Pues es muy simple. Para esto se sigue una serie de pasos que nos va a ayudar a determinar cuál va a ser la ecuación o cuál va a ser la fórmula, más que nada, porque se llama la fórmula, que me va a servir para hallar los valores que yo desee de esta sucesión. Entonces, para ello vamos a utilizar y vamos a resolver primero una escalera para obtener tres valores sumamente importantes que nos van a ayudar a determinar cuál va a ser pues mi fórmula, ¿ok? Entonces, para ello yo lo que necesito hacer es escribir en la parte de arriba toda mi sucesión y puedo ver mi sucesión es 4, 7, 12, 19 y 28. ¿Ok? Ahora, mi segunda parte, lo que voy a escribir después es la diferencia que existen entre cada uno de ellos. Ya me di cuenta que es 3, 5, 7 y 9. Entonces, paso 1, lo vuelvo a repetir. Voy a escribir mi sucesión como estaba o como me la presentan. 4, 7, 12, 19, 28. Aquí lo pueden ver. Esta es mi sucesión inicial. Después, en la parte de abajo, voy a escribir la diferencia que existe entre cada uno de ellos. De 4 para 7 hay 3, de 7 para 12 hay 5, de 12 para 19 hay 7, de 19 para 28 hay 9. ¿Ok? Esto es lo segundo que yo voy a escribir. Y lo tercero es escribir qué diferencia hay entre las diferencias que yo pude observar. Y me di cuenta que ya en esta parte pues ya es constante. De 3 para 5 hay 2, de 5 para 7 hay 2 y de 7 para 9 siempre hay 2. ¿Ok? Yo aquí ya determiné, voy a escribir esta parte muy importante. Entonces, aquí lo fundamental, como les dije, vamos a encontrar tres valores que son muy importantes. Y estos tres valores son la primera escalerita que yo encuentro en este cuadro, la cual es esta. 4, 3 y 2. Esta escalerita es de suma importancia. ¿Ok? Nos va a servir muchísimo para poder hallar la fórmula de esta sucesión. ¿Ok? Entonces, vamos a recurrir ahora a una serie de expresiones que nos van a ayudar a determinar con mayor facilidad pues nuestra fórmula, ¿ok? Las cuales son A más B más C, 3A más B y 2A, ¿ok? Estas tres son muy importantes, o sea, nos van a servir, nos van a ayudar muchísimo, ¿ok? Ahora, donde sus resultados respectivamente son los valores que se obtuvieron del primer valor de la sucesión y la diferencia obtenida de cada valor de cada uno de ellos. Es decir, cómo va a quedar. Entonces, yo voy a tomar estas expresiones y los voy a igualar a los resultados que yo obtuve pues de la escalerita que hace un momento obtuvimos. Y va a quedar representado de la siguiente manera. A más B más C va a ser igual a 4, 3A más B va a ser igual a 3 y 2A va a ser igual a 2, ¿ok? Los valores de la escalerita, así como yo los tengo, así yo los voy a ordenar. Primero va a ir el 4, luego va a ir el 3 y luego va a ir el 2. Quiero recalcar que los valores de la escalerita no siempre van a ser los mismos. ¿Por qué no van a ser siempre los mismos? Porque saben que cada sucesión tiene diferentes valores, ¿ok? Si en un dado caso mi sucesión hubiese comenzado
con el número 7, obviamente A más B más C no lo voy a igualar a 4, lo voy a igualar a 7. ¿Ok? Los valores que yo obtenga de mi sucesión, cuando yo haga de mi sucesión y encuentre la escalerita, los valores que yo obtenga son los que yo voy a escribir aquí. Les vuelvo a repetir, no van a ser los mismos. O sea, no siempre va a ser 4, no siempre va a ser 3, no siempre va a ser 2, a lo que yo voy a igualar cada una de mis expresiones. Las expresiones siempre van a ser las mismas, pero sus igualdades son las que van a ir distintas, o sea, van a cambiar. ¿Ok? Eso no lo van a olvidar. Muy bien, entonces, una vez que yo haya hecho esto, una vez que yo haya igualado mis expresiones con los valores obtenidos de mi escalerita, es momento de despejar cada valor, cada incógnita, para pues con ello ya encontrar de manera definitiva mi fórmula. Ahora, el despeje de expresiones. Aquí tengo mis expresiones. A más B más C igual a 4, 3A más B igual a 3 y 2A igual a 2. Por lógica y por, pues sí, pues por fórmula o por orden que realmente se resuelve, primero se despeja lo que viene siendo el valor de la letra A, después hallar el valor de la letra B, para finalmente hallar el valor de la letra C. Entonces, el primero que vamos a resolver, pues va a ser el de 2A. Vamos a despejar primero para saber cuánto es el valor de la letra A. Entonces, si despejamos, va a quedar de la siguiente manera. 2A es igual a 2, por lo cual, como saben, tengo yo que dejar completamente sola a mi letra A y me di cuenta que tengo un número 2 que está en función de una multiplicación. Como saben, para poder despejar esta letra hay que dejar completamente sola y como el 2 está en función de una multiplicación, yo lo voy a pasar del otro lado de mi igualdad cambiándole su función. Si originalmente era una multiplicación, ¿qué es lo inverso a una multiplicación? Pues es una división, por lo cual el 2 deja de funcionar o deja de servir como una multiplicación y pasa a ser una división, por lo cual la letra A va a ser A es igual a 2 entre 2. Y yo despejo normal, 2 entre 2 me da como resultado 1. Por lo tanto, la letra A yo sé que va a valer 1. Listo, ya encontré cuánto vale mi letra A. Paso a despejar mi siguiente expresión, que es la que tengo como 3A más B igual a 3. De aquí lo tengo. 3A más B igual a 3. Como yo ya conozco el valor de la letra A, la voy a sustituir en la fórmula. Entonces, ya no voy a escribir 3A más B igual a 3. Ahora voy a escribir 3. Encierro entre un paréntesis el valor que yo determiné o que yo pude encontrar de la letra A, que en este caso fue 1. Y lo escribo 3 entre paréntesis 1 más b es igual a 3. Resuelvo mi multiplicación, tengo que desaparecer mi paréntesis. Como este 3 y este 1 se están multiplicando, pues hago normal, 3 por 1, 3. Y va a quedar 3 más b igual a 3. Y nuevamente, como estoy despejando mis expresiones, significa que la letra B la tengo que dejar completamente sola. Por lo tanto, este 3 que yo tengo aquí, lo voy a pasar del otro lado de mi igualdad y cambia su función. Deja de ser un más 3 y se vuelve un menos 3. Porque como saben, lo inverso a una suma es una resta. Por lo cual, si el 3 antes era una suma, en este caso se va a volver como una resta. Por lo cual, B va a ser igual a 3 menos 3. Y esto significa que 3 menos 3 me da como resultado 0. Por lo tanto, el valor de mi letra B va a ser 0. Y finalmente paso a resolver pues mi último despeje. A más B más C igual a 4. De aquí lo tengo.
Entonces, como yo ya conozco los valores tanto de la letra A como de la letra B, lo sustituyo en la expresión y quedaría de la siguiente manera. 1 más 0 más C es igual a 4. Resuelvo la suma que tengo ahí. 1 más 0, pues me da 1. Entonces, cuando yo resuelva esto, mi expresión va a quedar de la siguiente manera. 1 más C igual a 4. Y como estamos despejando, estamos hallando los valores de mis incógnitas, en este caso, de la letra A, de la letra B y de la letra C, yo ya como hice en los anteriores, en la letra A despejé, en la letra B también despejé y de igual manera la letra C la voy a despejar. Por lo cual, si se dan cuenta, en este punto, 1 más C es igual a 4. Este 1 lo tengo que pasar del otro lado de mi igualdad cambiando su función. Cuando estaba del lado izquierdo de mi igualdad, estaba en función de una suma. Cuando yo lo pase del lado derecho de mi igualdad, cambia y deja de ser suma y se vuelve una resta, por lo cual quedaría C es igual a 4 menos 1, que nos da como resultado 3. Por lo tanto, ya despejé mis tres valores. Ya despejé cuánto vale A, ya despejé cuánto vale B y ya despejé cuánto vale C. Llegado a este punto, ya lo único que me está restando, lo último que me está quedando por hacer es sustituir estos valores en la fórmula general de expresiones cuadráticas, que si ustedes recuerdan o hacen memoria, la función o la expresión de funciones cuadráticas era ax al cuadrado más bx más c. Yo aquí se las estoy escribiendo como an al cuadrado más bn más c, porque pues estamos trabajando con sucesiones y por lo general en la sucesión se representa la incógnita con la letra n. ¿Ok? Entonces va a ser an al cuadrado más bn más c. Entonces, como yo simplemente voy a sustituir, ahora en lugar de que escriba las letras A, B y C, voy a escribir los valores que yo encontré en mi despeje. Y va a quedar de la siguiente manera. 1n al cuadrado más 0n más 3. ¿Por qué 0n? Porque el valor de B ya nos dimos cuenta que era 0 y pues lo vamos a escribir. El valor de A ya nos dimos cuenta que es 1 y el valor de C pues ya nos dimos cuenta que es 3. Solamente es sustituirlo de la fórmula que yo tenía pues originalmente, ¿no? De la expresión. Entonces, ya sé que yo lo dejé escrito de esta manera, 1n al cuadrado más 0n más 3, o también lo puedo dejar tomando en cuenta los componentes que tienen coeficiente alguno o valor alguno. En este caso, el 1n al cuadrado yo lo podría como que simplificar y en vez de que escriba 1n al cuadrado, simplemente escribo n al cuadrado, porque me está representando lo mismo. Sé que solamente tengo una n. Ahora, 0n. Este 0n, como yo veo que b vale 0, significa que no existe. Entonces, yo no puedo multiplicar 0 por n, porque como saben, todo número multiplicado por 0 siempre nos da 0. Es decir, no estaría existiendo. Por lo cual, podría yo, pues, simplificarlo y no lo escribo. O sea, no cambiaría nada. Y este más 3, pues sí lo incluyo, pues, en la fórmula que pues tengo, ¿no? Porque pues ese sí tiene un valor el cual involucraría pues en mi sucesión. ¿Ok? Entonces de estas dos maneras que yo lo tenga, ambas están correctas. Y de esta manera es como se encuentra la expresión o la fórmula de una sucesión cuadrática. Se siguen estos pasos. Es verdad, es un poquito pues laborioso, pero pues si se resuelve en este orden, se resuelve con calma, pues se va a encontrar el resultado. O sea, no hay mayor preocupación en este sentido, ¿ok? Entonces, pues sí les digo que pues estos son los pasos para hallar
pues los resultados de una sucesión cuadrática. Ahora, vamos a practicar, bueno, van ustedes a practicar pues lo que hemos pues visto el día de hoy, y lo único que quiero que hagan es la lección número 62 de su libro de texto, páginas 170 y 171. Tienen ustedes 4 sucesiones que quiero que ustedes me resuelvan. Por supuesto, pues se van a apoyar gran parte de los dibujos para poder pues llenar las tablitas. Lo fundamental o aquí lo más laborioso pues va a ser encontrar la fórmula de cada una de las últimas filas. Pero esta la van ustedes a resolver por medio de lo último que les acabo de explicar. Ya las demás filas pues lo van a poder hacer como les expliqué en los ejemplos de forma aritmética y geométrica, como que es un poquito más simple. Aunque de todas maneras, pues los cuadros que ustedes tienen aquí los van a poder llenar con las imágenes que les presentan. O sea, tienen ese apoyo. Y es lo único que quiero que ustedes hagan pues para esta semana. ¿Ok? Muy bien, espero que les haya quedado claro. Sí sé que es un poquito laborioso, pero no es difícil. La verdad, con la práctica se les va a quedar más que comprendido. Como saben, la práctica pues, nos ayuda a comprender y a entender mejor las cosas. Muchas veces no solamente es escuchar y nada más, sino hay que practicarlo y de esta manera pues determinar y aprender cómo se hacen las cosas. ¿Ok? Les agradezco mucho su participación, les agradezco mucha atención. No olviden, por favor, escribir en los comentarios que vieron el video, su nombre y su grado y grupo, para que pues escriban la lista de asistencia, porque como ustedes saben, pues todo esto cuenta. O sea, la asistencia se cuenta en la calificación final. Entonces les deseo mucho éxito y nos estaremos viendo la próxima semana.